Vamos a ver hoy cómo hacer pues diversas sombras de este chico en esta pared o en esta otra pared que ya tiene una parte de la sombra tendrá que estar en el suelo y parte en la pared, ¿no? Cuando tengamos un caso de este tipo, pues no nos vale posiblemente con hacer igual pues una sombra paralela, ¿no? Que podría ser una opción, ¿no? Venir a efectos de capa, sombra paralela, y desde aquí le podríamos dar pues una sombra, ¿vale? Controlándole nosotros el ángulo del sol, ¿vale? Y bueno, y colocar, ¿no? a X distancia la sombra y ya está, ¿no? Pero para este tipo de cosas queda mejor hacer otro tipo de sombra. Con la tecla control hacemos clic en esta capa y se nos carga la selección del chico. Hacemos una capa nueva, que le vamos a llamar sombra, y estando en esa capa vamos a rellenar de negro esa selección en la capa sombra, ¿no? Rellenar de negro. Ok, quitamos la selección con control D y ahora cambiamos el orden de las capas para que quede el chico delante, pero estando en la capa 1, la capa del chico, pues podemos mover la sombra. Vale, un momentito, hacemos clic en la capa sombra y movemos un poco la sombra pues hacia un lateral, ¿no? Efectivamente habrá que darle un poquito de opacidad, ¿vale? Porque para que se vea un poquito lo que hay detrás, el muro, y habría que darle un desenfoque gaussiano, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, para difuminar un poquito el borde, ¿no? ¿Cuánto? Pues dependerá también del tamaño de la fotografía, ¿no? Efectivamente así pues la sombra se pierde, ¿no? Un radio muy grande, pero no sé, en este caso pues con 4, alrededor de 4 pues nos podría quedar una sombra realista, del chico. Así estamos suponiendo que está un poco separado de la pared, por eso está aquí el chico y la sombra un poco más hacia allí, ¿no? O puedo controlar un poquito más o menos, ¿no? Dependiendo de la impresión que yo quiera dar de si la sombra, de si el chico está cerca de la pared o no. En este otro caso vamos a hacer algo parecido. En esta capa 1 tenemos al chico, pues bueno, lo veis en grande, lo voy a hacer un poquito más pequeño con un control T y Shift, ¿vale? Para que aparezca el chico entero. Vale, lo colocamos aquí. Vale, un poquito más pequeño, vamos a simular que... Bueno, ahí mismo, ¿vale? Aquí puedo hacer dos tipos de sombra, ¿no? Una sombra que vaya solo hacia el suelo y otra sombra que vaya hacia el suelo y hacia la pared. Vamos a intentar hacer las dos, ¿no? El primer paso es parecido al de antes, ¿no? Tenemos que hacer una capa nueva que se va a llamar sombra. Vamos a hacer clic con la tecla control en la capa 1 para cargar la selección del chico, y estando en la capa sombra la vamos a rellenar de negro, ¿no? Edición, rellenar de negro, o perdón, al y la tecla de retroceso, porque aquí tenemos el color negro. Quitamos la selección y como antes cambiamos el orden de la capa, ¿vale? Para que esté la sombra detrás. En este caso, como queremos que la sombra está a este lado, ¿no? Estamos simulando que viene de este lado izquierdo lo que es la luz. Haremos un control T, voltearemos un poquito la sombra, la haremos más pequeña. Aquí nos olvidamos del tema del Shift, porque al fin y al cabo esta es una sombra que estamos creando suponiendo que la luz del sol pues está hacia este lado, ¿no? Vale, juntamos hacia allí. En principio podríamos hacer algo así, vale, enter, y como antes pues un pequeño desenfoque gaussiano, ¿no? Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, vale, nosotros decidimos cuánto. Aquí le voy a dar un poquito más que antes, y además algo de opacidad a la capa para que sea realista, ¿no? Vale, aquí vemos este tipo de sombra, ¿vale? La voy a ocultar. Ahora vamos a hacer una sombra que esté, pues bueno, mitad aquí y mitad hacia allí, ¿vale? Voy a hacer otra capa nueva, que en este caso pues le voy a llamar sombra 2. Como antes, con la tecla control hago clic en la capa 1 para cargar la selección del chico, y estando en la capa sombra 2 la rellenamos de negro con la tecla Alt y retroceso.
quitamos la selección con control D y ahora hacemos un control T para girar la sombra. Vale, la podemos poner aquí y ahora la vamos a un poquito, la distorsionamos un poquito, a poner la mitad de la sombra aquí y la mitad un poco hacia arriba, ¿no? Antes de hacer cualquier tipo de cosa, claro, vemos que en esta sombra, pues claro, esto no puede ser real, ¿no? Que la sombra esté ahí en el pie. Entonces, bueno, podemos hacer una máscara de capa para borrar lo que es la sombra, o directamente con la herramienta borrador, vale, pues eliminar, ¿no? Voy a coger un pincel un poquito más grande en tamaño para quitar esto más rápido. Estamos en la capa sombra, con lo cual lo que estamos haciendo solo se está aplicando a esa capa sombra, vale, ya está un poco cortado, eliminado. Yo lo que tengo que hacer es cortar por aquí la sombra y hacer la mitad hacia arriba, la mitad hacia abajo. Lo mejor, aprovechando la línea recta en donde se unen la pared y el suelo, es coger la herramienta lazo poligonal, hacemos un clic ahí, otro clic aquí, vale, y ahora ya da igual porque estamos en la capa sombra y en la capa sombra solo hay la sombra, ¿no? Doy a las teclas control J, con lo cual, ¿qué he hecho? Pues perdón, control J no, mejor es capa vía copiar, en este caso no capa vía cortar, capa vía copiar, y así tengo en una capa pues esta o la parte de arriba de la sombra, y en este otro pues la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo en principio está bien, tiene que estar así como está. Luego ya le aplicaremos un poquito de opacidad y el desenfoque gaussiano, pero a esta capa de aquí, a esta parte de arriba, la tenemos que distorsionar y ponerla un poquito más recta, ¿no? Para eso doy un control T, vale, y si pulso la tecla control, vale, aquí en el medio estoy intentando hacer, ¿no?, el chico para que la sombra vaya con la pared, vale, suelto la tecla control, lo he hecho un poquito más estrecho y ahora lo voy colocando a su sitio, vale. Bueno, quizás no debería haber dado la tecla control, vale, enter. Un poquito más arriba, pues bueno, lo bajamos para que se integre con la herramienta mover, las flechas, vale. Y ahora las dos capas las tengo que poner una opacidad, vale, 80, 85, bueno, dependerá de la fuerza que tuviera la luz, ¿no? Y a la vez darles pues un desenfoque gaussiano, ¿no? Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, de más o menos 8 lo hemos dado antes, ¿no? Pues 8 a este y otro 8 a este también, ¿no? Y así tendríamos pues estos dos tipos de sombra, ¿no? Una en el suelo y otra que va en el suelo y la pared, ¿eh? Quizás antes al control T no debería haber ahí, ¿no? Para que llegue justo exacto cada uno a su sitio, ¿eh? Para que no se nota una rotura ahí.